un lado, pero malo por el internet. Profe, el internet se pone lentísimo. Los que no tienen sombrilla, ya ustedes saben, tienen que hacerse de su sombrilla. Bueno, maestro, este cambio de clima a mí no me ha Pa' que no sentado se nada moje. bien. A nadie le conviene. Y eso, que con todo esto del COVID, la situación se pone más fea todavía. Se pone peor. Pero Ya es usted sabe. naturalmente es la temporada de lluvia, o sea que esperemos que los ciclones no pasen ni cerca, porque también es la misma temporada. Ustedes saben que este país a lo que tiene que tenerle miedo más que otra cosa es a los ciclones, que últimamente hemos tenido muy buena suerte, pero ahí se torna traumática la situación. Bien, señores, para hoy vamos a ver lo que sería el estudio de métodos de trabajo. Inclusive ya ustedes tienen dentro del material, dentro de la guía, esta parte que le vamos a trabajar en la reunión. Le recordamos que el enfoque que vamos a tener para lo que es el estudio de métodos es la mejora. Eso quiere decir que vamos a realizar un diagrama de una situación actual. Bueno, vamos a realizar varios. Son diferentes herramientas. Y esos diagramas van a representar la situación real que se está mostrando en un proceso productivo. Luego, se supone que debemos de agotar un procedimiento para ocasionar mejoras. Y luego, graficamos de nuevo para entonces comparar los resultados en función a esas mejoras ocasionadas. ¿De acuerdo? Es lo que hacemos tradicionalmente en un proyecto de mejora. Vamos a ver qué etapas debemos de seguir para nosotros analizar lo que sería un método de trabajo, método de un proceso productivo. Aquí tenemos las diferentes etapas que componen este proceso o este procedimiento. Sería lo que es la selección, lo que sería el registro, el examen, el desarrollo, lo que es la implantación y el mantenimiento. Ahora vamos a ver paso por paso, pues qué es lo que hay que hacer en cada etapa para nosotros llevarla a cabo. Vamos a pedirle por favor a Cristian que nos lea en qué consiste la primera etapa. Adelante, Cristian. Vamos con Claribel entonces. Un momento, profe. Tome dos. Los procedimientos para un estudio de métodos. Seleccionar el trabajo o proceso a estudiar. Al reducir, si se hace el estudio de métodos a un trabajo específico, deberá detenerse en cuenta los siguientes factores o consideraciones del peso. De índole económico, teniendo en cuenta la posibilidad de iniciar o continuar el estudio, debe analizarse los cuellos de botella, desplazamiento de materiales y operaciones con trabajo repetitivo. 2. Tener orden técnico. Hacen referencia a las condiciones específicas de los equipos o materiales involucrados en el proceso que deban garantizarse. Deberán usarse la opción de los especialistas. 3. Las relaciones humanas. Es preciso imaginar por anticipado los sentimientos e impresiones que despertará la investigación o el cambio de los métodos. Hay que explicar los principios generales y el propósito del estudio del método a todos los involucrados, jefe y sus subalternos. Muy bien, muchas gracias, Claribel. Entonces, la primera etapa, pues consiste en que nosotros seleccionemos el proceso o el trabajo que vamos a estudiar, para que tengamos unos límites de dónde a dónde vamos a llegar. Y para nosotros decidir si es viable
el que se realice ese estudio de métodos, tenemos que analizar los factores económicos. O sea, ¿qué posibilidad yo tengo para iniciar o continuar ese estudio? ¿Qué posibilidad yo tengo de tener datos, informaciones sobre cómo se llevan a cabo los desplazamientos de materiales, por ejemplo? También si tenemos cuellos de botella, cómo podemos analizarlos, cuantificarlos, y también correspondiente a las diferentes actividades que componen el proceso. Las que son repetitivas, cómo yo las voy a analizar, qué información tengo para yo saber qué cuento. Y todo eso, pues, evidentemente, pues, incluiría una serie de costos económicos. También yo tengo que tener aspectos técnicos. Eso quiere decir que yo tengo que tener una condición técnica, unas personas que conozcan de cómo hacer estos análisis. Pudieran ser supervisores, pudieran ser ingenieros, debidamente preparados para poder llevar a cabo este levantamiento y análisis de cómo se están llevando los diferentes procesos. Si no los tengo, pues también tengo que tomar en consideración pues el contratarlo, buscarlo por fuera. Y por último, las reacciones humanas. Es preciso el que se trabaje esta parte psicológica del personal. Usted sabe que el personal siempre se resiste a los cambios en los métodos de trabajo, y eso podemos mitigarlo dando informaciones, ofreciendo informaciones de qué buscamos con estos estudios. También el que se involucre a todo el personal, tanto jefe como subalternos y el personal operativo. ¿De acuerdo? ¿Aquí alguna duda, pregunta? Sí, profe, de acuerdo. Muy bien. Vamos con el siguiente paso, el registro. Adelante, Anthony. Adelante, Anthony. Profesor, se está cortando. Usted está mencionando mi nombre. Sí, para que lea, por favor. Ah, claro. Registrar. ¿Se escucha claro? Muy claro, puede seguir. Registrar por observación directa cuando sucede, utilizando las técnicas más apropiadas y disponiendo de los datos en forma más cómoda para analizarlos. Luego de seleccionar el trabajo a estudiar, se debe hacer un registro detallado que sirva como base para hacer un examen crítico. Por lo consiguiente, las anotaciones deben ser claras y concisas. Para tener una observación real, se debe observar el panorama global de todo el sistema, aunque la atención se centre luego en los procesos claves. Es necesario conocer el inicio final. Solo así se podrá llegar a entender la interdependencia entre las diferentes actividades. Para facilitar este proceso, han sido diseñados y estandarizados unos gráficos y diagramas. Ok, déjelo ahí. Muchas gracias. Bien, señores, lo que tenemos acá es la etapa más bonita y la que más va a soportar el estudio. Es el registro. Aquí debemos de traer las informaciones del proceso X a lo que es gráfico, a lo que es número, para nosotros poder cuantificarlo. En este aspecto, pues tenemos 3 tipos de gráficos ya estandarizados y que se utilizan para nosotros analizar, primero representar y luego analizar los procesos productivos. Tenemos el diagrama de operaciones de proceso, DOP. Tenemos los diagramas analíticos de procesos, que pueden ser
dedicados al operario, al material o al equipo. Y tenemos los flujogramas. Durante la semana, pues vamos a estar trabajando estos diagramas. Para el día de hoy nos corresponde trabajar lo que es el DOP, el diagrama operativo de proceso. ¿De acuerdo? Recuerden que estos diagramas deben de ser una representación de la realidad que está sucediendo en el piso, en la planta. Por lo tanto, deben de tener el mayor detalle posible. Si nosotros fuéramos ingenieros civiles, nuestro proyecto tendría que estar representado en unos planos. En esos planos está toda la información útil para nosotros levantar nuestro proyecto. Si nos vamos al área de producción, en esta materia, manejo de los procesos productivos, necesitamos tener este tipo de diagramas con toda la información pertinente para nosotros representar un proceso productivo. ¿De acuerdo? Vamos a leer los pasos para nosotros elaborar un diagrama de proceso. Vamos a solicitarle a Dalia, por favor, Dalia Pichar, que nos lea estos pasos. Adelante, Dalia. Aquí, Muy bien. pasos para elaborar un diagrama de procesos. Establecer el alcance del proceso a descubrir. De esta manera quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente, el comienzo es la salida del proceso previo y el final, la entrada al proceso siguiente. Identificar y listar las principales actividades, subprocesos que están incluidos en el proceso a descubrir y su orden cronológico, cuadro, leyenda o referencia. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también. Construir el diagrama representando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos. Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa su exactitud el proceso elegido. Bien, entonces el primero de los pasos es que nosotros pues delimitemos el proceso, conocer cuál es el comienzo y cuál es el final del proceso, cuál es la primera actividad y cuál sería la última. Recuerden que como nosotros formamos cadenas de procesos, pudiera ser que la última actividad de un proceso sea la de inicio de otro proceso. Entonces debemos de definirlo para saber de qué actividad a qué actividad llega cada proceso y no colocar en el diagrama actividades de otro proceso. Luego vamos a identificar y alistar todas las actividades que se realizan en ese proceso, dándolas en una secuencia cronológica, o sea, las que se dan primero, pues llevan un número más bajito. La número 1 sería número 1, actividad número 1, la número 2 y así sucesivamente, claro, colocándole el nombre a cada una de esas actividades. A ese paso, pues le llamamos tabla leyenda o de referencia, que es el que se va a colocar en el diagrama. Tranquilo que ahorita le voy a colocar un ejemplo para que ustedes vean qué consiste cada uno. Si el nivel de detalle que usted quiere para ese diagrama, pues incluye actividades menores, pues también se van a hacer una lista dentro de la lista anterior para colocar esas subactividades. Luego se construye el diagrama representando la secuencia cronológica, o sea, la actividad que va primero, la que va después, y asignando unos símbolos que van en función al tipo de actividad. Y luego se verifica que el título colocado de ese proceso realmente se corresponda a el diagrama que tenemos representado. Díganme si tienen alguna duda o pregunta hasta acá. ¿Duda, preguntas? ¿Todo en orden?
Bien, vamos a ver qué símbolos se utilizan para nosotros representar este diagrama de operaciones. Tenemos aquí la circunferencia, lo ven arriba a la izquierda. Circunferencia, que significa operación. ¿Qué es una operación? Es una actividad que agrega valor en el proceso. Implica que se realicen diferentes actividades como poner, quitar, envolver, ensamblar, cortar, troquelar, soldar. Estas actividades producen, realizan, aportan valor a lo que es el proceso productivo. ¿De acuerdo? Esas son la esencia. Este tipo de actividades son la esencia de un proceso productivo. ¿Alguna duda, pregunta con este tipo de actividad? Recuerde que todas son actividades. Estamos clasificando. Actividades que aportan valor, operación. Todo en orden. Dawel, ¿usted podría colocarnos un Sí, profe. ejemplo de operación? De una operación en su proceso productivo. En mi proceso normalmente, Sí, el que usted hace allá en la empresa. normalmente yo audito los breakers luego de que están completados. Luego de que está una orden completa, lista para auditarla, para así decirla, completa, yo procedo a auditarla. Ok, en este Verificando que todo caso, esté bien. este tipo de actividad corresponde con inspecciones, todavía no la hemos tocado, sería la que va a continuación. O sea, tenemos el tipo de actividad de inspección donde cada vez que esa persona, como el caso de Dawel, pues realiza un chequeo, una inspección o un documento es examinado, entonces en este caso le corresponde un cuadradito. El cuadradito significa que se está realizando un tipo de actividad que se conoce como inspección. En ella verificamos, contamos, medimos, observamos características como color, alguna categoría o características del producto o del subproducto, y también pudiéramos pues comparar criterios. ¿De acuerdo, Dawel? Eso es lo que pasa. Vamos a solicitarle a Arismendi, está levantando la mano, que nos diga entonces un ejemplo de operación. Adelante. ¿Me escucha, profe? Sí, señor, muy bien. ¿Me escucha? Adelante. Profesor? Sí, pase adelante. En un ejemplo de operación vendría siendo la máquina del aseo de los breaks, que es donde le pone el amperaje, el estilo y el grado de temperatura que va calibrado. O sea que ahí se hace un ensamble. O sea, después que el break está hecho y que está calibrado, la máquina es como una vestidura, pero va laseado en la base del cover del break. ¿Eso es una en la qué? tapa. ¿Una qué? Es como una vestidura, son, por ejemplo, una vestidura. Si el breaker, por ejemplo, decía un GHB, antes se le ponía en un label, ahora hay una máquina laseadora que se lo lasea en el cover del breaker, todas las informaciones que antes eran un label. O sea que es impresora, básicamente. Imprime informaciones en el breaker. Ok, en ese caso, esas informaciones impresas en el breaker. Exactamente, en el cover del breaker. Correcto, serían en la caja, ¿verdad? En la caja del breaker. Serían un tipo de operación que se realiza en ese proceso productivo de ensamble de breaker. Es correcto. Muy bien. Usted mismo, Arismendi, por favor, Pero léame en esta... Diga. Sí, dígame. No, diga lo que me va a decir. ¿Ya no Sí, iba a dígame. decir algo? No, le decía que el aseo del... Sí, le decía
que el laseo del que le hablaba, ese iba directamente en el breaker, no en la caja. O sea, en el cover del breaker. Sí, sí, en el Ese era breaker. antes de ser empacado. Correcto, correcto. Sí, en la misma Ok. cover, en el mismo plástico que envuelve, el envolvente del breaker. Es correcto. Muy bien, léanos en qué Exacto. consiste, por favor, el transporte, otro tipo de actividad que se llama transporte. Transporte. Ocurre cada vez que durante el proceso hay un movimiento de personas, materiales o información, objetos de estudio. Ya que tenemos este tipo de actividad que es cuando desplazamos materiales, personas o equipos dentro del proceso productivo. Se llama transporte y hay una distancia recorrida. Tiene que haberla porque hubo un desplazamiento de un punto a otro. Vamos con la demora. Adelante, Anthony. Léanos en qué consiste la demora. Adelante, Anthony. Tiempo en que no ocurre nada en el proceso. El trabajo no permite la ejecución de la siguiente acción planeada. En este caso tenemos actividades donde el proceso se detiene o se coloca en un tiempo de espera. Básicamente, pues tenemos en estas actividades los cuellos de botella. Son esperas o demoras. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces tenemos a confundir demoras con operaciones. Depende. Porque, por ejemplo, no es que transcurra el tiempo, porque el tiempo siempre va a transcurrir. Pero en el caso de que nosotros estemos atendiendo a un proceso de pintura de muebles, esa actividad donde debemos de esperar que se seque la pintura para luego realizarle otra actividad, es considerado que una demora o una operación. Vamos a ver quién me dice. El proceso de pintura de muebles. Yo pinto el mueble y luego ocurre una actividad donde yo tengo que esperar que ese mueble se seque. ¿Qué tipo de actividad es eso? ¿Quién me dice? Repita, profe, repita, pinta el mueble y luego. En un proceso de pintura de mueble, yo tengo que esperar, luego de pintar el mueble, que ese mueble se seque. Me pregunto yo, ¿esa actividad es considerada una espera o no? Sí, es una espera. Sí, profe, una Sí, demora. profesor. Profesor, Porque usted Se tiene que puede esperar decir que que seque el mueble. Usted primero hizo la operación de pintarlo y luego tiene que esperar la demora que el mueble se seque para seguir procediendo. Recuerden en que otras no, palabras que puede ser parte del proceso. que porque haya que esperar ese tiempo, porque recuérdate que para tú pintarlo también tuviste que esperar un tiempo. El asunto aquí es si el proceso se detuvo o no. Si yo aplico una Maestro. pintura, tengo que esperar que se seque necesariamente para poder seguir el proceso. Entonces, le puse Fácil. esa observación para que ustedes vean que no siempre que estamos esperando, porque el diccionario dice que es espera, se considera una demora en el diagrama. En el Maestro, ¿me escucha? diagrama, sí, señor, dígame. Fácilmente ese momento de esperar que se seque es una operación. En un proceso Fácilmente se puede no, decir que eso es esperar que se seque es parte del proceso. correcto. Es parte del proceso, el que se Es agote. una operación, tú lo puedes tener en una línea, tú puedes decir que el secado de cualquier producto es parte del proceso y es una operación de secado. Correcto, le Profe, corresponde el símbolo de operación. Adelante. profe, un ejemplo entonces. Si yo voy a realizar dicho producto, por ejemplo, un fusible, pero ¿qué pasa? Que a mí me falta un material de ese fusible al arranque de turno.
y yo lo solicito al almacén, pero ellos tardan en traérmelo, es una demora porque no estoy haciendo nada. Depende. Tengo que esperar a que me llegue Si ese ese material para yo tiempo, arrancar la línea. si ese tiempo que se ¿Es válido así? contempla, si ese tiempo que se está esperando es resultado de que en el almacén no hay una cantidad de personas para suplir las líneas de producción, entonces es considerado una demora. Se tiene contemplado como una demora porque yo tengo que esperar, hay un cuello de botella porque el almacén no me puede abastecer. Sí. Ahora, si fue algo fortuito, que en algún momento tú tuviste que esperar porque esas personas en Se almacén solicitó al almacén. estaban en una reunión, Tiene que ya es buscarlo. algo que no está contemplado en el desarrollo del proceso. Recuérdate que cuando graficamos Ok. un proceso, ya lo tenemos registrado, que esa actividad de demora o de transporte o de operación siempre se va a presentar, porque el diagrama tiene que estar estandarizado, igual que el proceso, responder a una norma, a un formato estandarizado. ¿De acuerdo? Ok. Bien, tenemos ahora los almacenamientos. Fíjense que hay dos triangulitos con el vértice hacia abajo. El primero pues tiene una T debajo. Eso significa que es un almacenamiento temporal. Ese tipo de almacenamiento se da entre actividades de un proceso. Llámese el inventario que yo tengo en mi estación de trabajo, es un almacenamiento temporal. Pero cuando yo hablo de un inventario que tengo al final o al principio del proceso productivo, como son los materiales, el almacén de materiales, y como son el almacén de productos terminados, se corresponde con el triangulito sin la T, que es almacenamiento. ¿Notaron la diferencia? Sí, profesor. Sí, sí. Perfecto. Y tengo por último lo que es esta R con la flechita, que significa retorno. No va a significar el que yo tenga que devolverme a actividades anteriores. Y la flecha me va a indicar exactamente a qué actividad yo tengo que devolverme. Eso se da cuando, por ejemplo, yo tengo que hacer una verificación de criterios. Yo tengo que hacer una inspección y luego, si esa inspección de esos breakers arroja el que cumple con los criterios, entonces el breaker sigue su curso normal, o sea, el proceso sigue sus actividades según el diagrama. Pero si no cumple, entonces yo me voy a devolver a lo que sería la actividad, o también pudiera devolverme a otro proceso según aplique, proceso anterior o una actividad anterior, con miras a yo entonces retomar ese subproducto y volverlo a colocar en el proceso luego de hacer los correctivos de lugar. ¿De acuerdo? Eso pudiera ser ejemplo de cuando se tenga que hacer alguna corrección al breaker, que luego de agotarse esa inspección, entonces el breaker no cumple y tiene que ir entonces a que se le aplique alguna corrección al breaker. En este caso, el retorno sería a otro proceso. ¿Cómo le llaman ustedes ese proceso donde el breaker es reparado por algún defecto o por alguna no conformidad? ¿Ah? Área de Área de reward. reward. Ok, Reward. entonces en ese caso, perfecto. En ese caso, pues aplicamos el símbolo de retorno. Retrabajar también se le puede llamar, maestro. Sí, sí, también el retrabajo pues coincide con la situación, porque estamos pues acudiendo a actividades anteriores para poder enmendar la falla. La tabla de leyenda que yo les comentaba en el detalle de los pasos, aquí tenemos el modelo, donde fíjense que en la primera columna se coloca el número al que le corresponde a cada actividad.
Luego viene el nombre de la actividad. En este caso sería la número 3. Bueno, debería ser la 1 por el orden que tiene en la tabla. Tiene por nombre cortar tramos. La descripción es la secuencia o lo que se hace, porque ustedes saben que a veces se tiene por nombre de la actividad algún código, alguna referencia. Sería la actividad o se tiene un término que no se entiende por todo el mundo. En la descripción, entonces, ese término, usted lo describe. ¿Qué es lo que se hace en esa actividad? Bueno, que se cortan los tramos de madera. Pudiera colocarse aquí el tipo de madera con la sierra de banco. Eso quiere decir que se debe de colocar con qué herramientas, con qué maquinaria y qué materiales llegan a esa actividad para tener una idea general de lo que se hace. Y al final, en la última columna, se colocan los símbolos correspondientes. En este caso, cortar tramos es un tipo de ¿qué actividad? Es una operación, por lo tanto le corresponde la circunferencia. ¿Lo ven ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Hasta ahora no, profe. Muy bien, entonces ahora tenemos un ejemplo de diagrama de proceso. ¿Cuántos procesos hay graficados ahí? ¿Cuántos procesos hay graficados? Un solo. ¿Seguro? Yo digo que no, profe. 13. ¿Cuántos? 6, profesor. La unidad 1 tiene 4. La unidad Digo 5. 2 No, 1, 2. tiene, se repite el transporte. 3. Cada una de esas unidades corresponde a un proceso diferente. Si usted se fija, cada proceso tiene una serie de actividades. En el caso del proceso número 1, tenemos una operación, que tiene aquí el símbolo operación. La operación es la actividad número 1. Luego viene una demora, que es la actividad número 2. Luego viene una infección, que es la actividad número 3. Y la actividad número 4, transporte. ¿Qué pasa? Que tenemos dos procesos secundarios, el 1 y el 2, que atienden a un proceso principal, que es el número 3. El proceso número 3, fíjense, al parecer indica que es un proceso de ensamble, donde tenemos el proceso 1, que es un subensamble, y el proceso 2, que es otro subensamble. ¿De acuerdo? Y eso viene a colocarse en una parte de los procesos, del proceso principal, en este caso el número 3. O sea, esos subproductos que salen del proceso 1 y del proceso 2 se colocan en el proceso principal luego de las actividades 11 y de las actividades 12. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá la tablita de leyenda que siempre debe acompañar al proceso, que es quien nos va a decir el nombre de cada una de esas actividades. Aquí tenemos el número 1. Usted busca el número 1 en el proceso productivo, en el diagrama, y aquí le dice su nombre, su descripción y ya el símbolo que le corresponde colocar. Recuerden que a los fines de los ejercicios que vamos a tener, usted va a trabajar con un proceso solamente, no va a tener esta relación de un proceso a otro, ¿de acuerdo? Y recuerden también que los procesos de operaciones, de los diagramas de operaciones de procesos, pues corresponden a un diagrama vertical, donde partimos de la actividad cronológicamente que inicia arriba y la última de las actividades a realizar se colocan debajo. Por ejemplo,
En el proceso número 2, ¿cuál sería la actividad de inicio? La construcción de algún material. No, pero ¿cuál número tiene? Porque no sabemos. La 5, profesor. La 5, exacto. Y la última de ese proceso sería la número 7. 7. No sabemos lo que se hace en ese proceso. Lo que sí sabemos es el tipo de actividad de los pasos mostrados. Se supone que con la tabla de leyenda o de referencia es que nosotros vamos a darnos cuenta qué es lo que se hace específicamente en cada una de las actividades. Recuerden que esta tabla de leyenda o referencia debe de tener la descripción de cada actividad, donde si hay una máquina involucrada, donde si hay alguna herramienta, donde si hay algún tipo de material, se describa, se le coloca el nombre. El hecho que tú me estás diciendo aquí, se corta plástico, no me está diciendo nada. Tú me tienes que decir qué tipo de plástico se está cortando, en qué máquina se está cortando y cualquier información que sea útil para yo describir la actividad con todo flujo de detalle. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, profe, todo claro. Bien, vamos a los siguientes pasos, porque recuerden que estábamos en el paso de registro, donde vamos a utilizar estos diagramas EOP, EAP y los flujogramas. Vamos con el examen. Adelante, Vicente, léame en qué consiste el examen. Examinar los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si se justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad, el lugar donde se lleva a cabo, el orden en que se ejecuta y quién lo ejecuta, y los medios empleados. Muy bien, entonces en este punto, pues nosotros vamos a hacer un análisis de esa situación. En el diagrama enfrente, la tabla de leyendas, nosotros vamos a analizar esas actividades. ¿Qué herramientas, qué maquinarias, qué desplazamientos se llevan en los transportes, qué se toma en cuenta para realizar cada una de las actividades? Para luego pasar al desarrollo. Se toma lo que sería el método más económico, tomando en cuenta todas las circunstancias anteriores, el método más económico para nosotros cubrir lo que sería ese proceso productivo. Se implanta, luego de ese desarrollo, un método de trabajo, se implanta un nuevo método y luego se pone dentro de los estándares y normas de la empresa. Primero se realiza como un piloto de implantación y luego se acepta con un tiempo fijado, o sea, se pone a prueba en X tiempo y luego entonces se asume como un proceso ya estandarizado de la empresa. Y luego pues buscamos la forma de mantenerlo dentro de control, que esas actividades siempre se lleven a cabo con cada uno de los productos o servicios que estemos ofreciendo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Profesor, ¿podría mostrar otra vez la imagen donde estaban todos los símbolos Vamos a y buscarla, su denme chancecito. definición? Ahí están. Me avisa.
Ya. Gracias. Ok, te la voy a mandar al grupo. Y está en el manual, profe, que usted facilitó. Oh, pero ven acá, claro que sí. Pero por si acaso ¿cuál es más fácil? Bien, entonces, lo que van a hacer ahora es que van a conformar grupos de 4 personas y me lo van a enviar por el grupo de WhatsApp para yo hacer los ajustes del lugar y que puedan enviar las actividades de manera grupal. O sea que las actividades que van a realizar esta semana, del diagrama de operaciones, del diagrama analítico y del flujograma, ustedes la puedan enviar de manera grupal. ¿De acuerdo? Pero para eso yo necesito que ustedes conformen grupos y me lo hagan saber por WhatsApp. Me van colocando la cantidad de integrantes, a los nombres de los integrantes. Eso lo van a hacer luego que se coloquen presente en la reunión. Favor de colocarse presente en esta reunión para que procedan a conformar los grupos y me lo hagan llegar por WhatsApp. Se colocan presentes todos ahora. El que no se coloque presente es porque no estaba en reunión. Y los que no tienen nombre en el usuario, coloquen su nombre y la palabra presente. Por ejemplo, aquí, bueno, Claribel tiene su nombre. Pero hay personas que tienen el nombre del celular y eso. Bien, veo que todos tienen su nombre. Colocan la palabra presente y si no hay más preguntas. Profe, la Silva Mary, ella estaba en la reunión y la sacó el internet. Usted sabe que esta lluvia, el internet se pone muy lento. No sé si ella volvió a entrar. Pues dígale que entre ahora, que le estoy esperando para que se ponga presente, porque si vuelve a hacer eso, se va a quedar fuera. Tiene que estar presente al inicio y No fue que ella se presente. salió no al internet, que la saca, que el internet se le cae. Sí, yo entiendo, pero este es el aval de que usted está presente. Esto yo lo dejo en la plataforma, inclusive, como parte de los requisitos. Dígale que la estoy esperando.